Dale. Hola, ¿cómo están? Ya. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí desde Crianza. Vamos a compartir unos minutos con el doctor Arturo Moyers y el día de hoy vamos a platicar sobre aquellos elementos que debemos de considerar sí o sí sobre el hospital a elegir para el nacimiento de nuestros bebés. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Vicky. Bien. Muy contento porque hoy estamos lanzando esta nueva semana de publicaciones y elegir el hospital se ha convertido en un tema muy recurrente dentro de la consulta. Es uno de los temas que prácticamente todas las pacientes que van a consulta tienen esa inquietud. Alguno de los puntos, si está más cerca, si está más lejos, cuál es mejor, cuál es peor. Entonces prácticamente todas las pacientes van a tener alguna de esas inquietudes. Por lo tanto, responder esas preguntas y crear el material para responder esas preguntas me parece que me pone muy contento. Pero, pues tú también tienes una experiencia, una anécdota. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre eso? Porque al fin y al cabo es lo que hace que las personas se sientan representadas, ¿no? Sí, mira, yo creo que tienes toda la razón. Para nosotros como mujeres es muy importante saber el hospital, cuál es el mejor hospital. Sobre todo antes y ahora después, post pandemia, COVID, se convirtió en un elemento extremadamente importante, ¿no? En la pandemia porque no queríamos tener a nuestros hijos en un hospital en donde tuvieran pacientes COVID. Y antes de la pandemia, que fue cuando yo tuve a mi hijo, mi principal preocupación, porque sí se convierte en una preocupación, es elegir un hospital que cuente con todo lo necesario en caso de que algo salga mal, ¿no? Ese era para mí mi principal preocupación. Pero no solo eso, también es importante saber quién te va a atender, si tú como médico tratante conoces ese hospital, si tienes buenas opiniones respecto al hospital, etcétera, ¿no? A mí me tocó que me atendieran en un muy buen hospital. Sin embargo, sí tenía algunos contras que yo debía haber considerado y no lo hice, ¿no? Por ejemplo, no tenía el alojamiento conjunto. Y eso fue un determinante en el que yo no pude estar con mi hijo hasta 18 horas después de haber nacido. Se lo llevaron al cunero, yo tuve a mi hijo a las 3:30 de la tarde y lo vi hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces son muchas horas en las que no puedes estar con tu bebé y el establecimiento, por ejemplo, de la lactancia, cuesta mucho trabajo después. Pero a mí no se me ocurrió preguntarlo. Sí, y ahora, qué bueno que aprovechas esta anécdota porque pues no siempre el mejor hospital o el que tenga todo, porque justo lo que me estás diciendo, prácticamente todas las pacientes lo piden. Es que tenga todo el hospital, todo lo necesario. Híjole, muchas veces ese hospital que tiene todo lo necesario es un monstruo de hospitales enorme que a veces coincide con que sea burocrático para ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo esta. Entonces, al final, no hay un hospital perfecto. Uh-huh. Porque a lo mejor el que sí es, te queda a 2 horas de distancia, ¿no? Entonces creo que está muy interesante que pongamos en una lista, y eso fue lo que hicimos en el blog, cuáles son los puntos a considerar y ya tú, como paciente con tu médico, pues le pones el orden de prioridad, ¿no? Yo sí creo que el número 1 de la prioridad debe ser que tenga lo necesario para atender al bebé. Y en el blog pusimos que tenga lo necesario es que tenga lo necesario pensando como abogado del diablo. Es decir, que el hospital tenga terapia intensiva, banco de sangre. ¿A qué me refiero? Ante una urgencia de esas situaciones en las cuales tienes que resolver rápido la situación, que no se convierta en ese lugar donde, híjole, no hay que conseguirlo. Uh-huh. En esas situaciones de urgencia que en general cuando se trata de nacimiento de bebés, las cosas más urgentes tienen que ver con sangrado y con las consecuencias del sangrado. Creo que el punto más importante y el primer lugar que deberían considerar como pacientes es que sí tenga terapia intensiva, que sí tenga banco de sangre del hospital. Entonces sí me parece como prioridad número 1. Como prioridad número 2, si te parece coherente,
pues sí es que cumpla con las políticas que tú estás buscando, ¿no? Claro. Y ahí yo siempre platicábamos ayer el sábado con alguna paciente en el cual pues es importante decidir qué vas a querer, si vas a querer parto o si vas a querer cesárea, porque no todos los hospitales tienen las políticas necesarias para tener un parto. Y entonces tener esa decisión antes de ir a la siguiente, a la tercera, te permite decidir, ok, quiero parto, entonces las opciones cerca de mi casa o las opciones dentro de la zona son A, B, C. Porque en general en México es mucho más fácil encontrar un lugar que tenga lo necesario para una cesárea, pero no para un parto. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que no tienen la política o la costumbre. ¿A qué me refiero? ¿Pero qué necesitas? ¿Cuál es la diferencia entre el parto y la cesárea? Desde el punto de vista no técnico, es el área de labor. Uh-huh. O sea, porque al final el espacio o el tiempo en el que tú vas a estar esperando a que sea el momento para que nazca se llama etapa de labor, que es cuando son las contracciones, es cuando estás con el dolor. Y si no tienes un espacio adecuado para eso, pues se convierte en un viacrucis. Porque resulta que si no tienes un espacio cómodo donde te puedas mover, donde, por ejemplo, si quieres utilizar la pelota y no tengas el espacio, no haya o baño. La tina, o el baño. La tina sí, o sea, creo que es de las cosas que menos ya se utilizan y son de las que menos hay. O sea, creo que podremos considerarlo incluso un lujo hasta cierto punto. Pero el espacio y el baño es trascendental, ¿no? Claro. Platicaba en el blog la anécdota de una paciente que cuando quise pasarla a esa área de labor, pues era bodega. Era bodega en el hospital, entonces, pues no había. Y eso, lo que pasa es que muchos hospitales generales, aunque tienen la capacidad de atender nacimientos, pues no están acostumbrados a tener partos. Y entonces los médicos que nos dedicamos a esto sabemos perfectamente qué hospital sí tiene lo necesario o tiene la costumbre para que se atiendan partos. Entonces yo creo que ese es otro de los puntos iniciales como para el punto número 2. Ya si quieres una cesárea, pues la realidad es que la mayoría de los hospitales conocidos tienen los elementos como para ofrecerte un buen servicio, ¿no? Okay. Y pues digo, aprovecho para recordar que la política de nosotros es, pues no importa lo que tú elijas, te vamos a ayudar. Claro. ¿No? El tercer punto pues es la cercanía, ¿no? Y creo que ese es un punto muy controversial porque incluso tú me habías dicho alguna vez, y creo que eso fue lo que me hizo reflexionar, porque a lo mejor la paciente quiere el hospital que le queda más cerca a ella. Claro, siempre va a ser recomendable, pero aunque, y no quisiera que se tomara así como la flojera del médico, no en absoluto, pero si le queda lejos al doctor, y al otro día resulta, o sea, no necesariamente en el parto, a lo mejor se puede programar la cesárea o el parto y vas en la noche, pero si algo pasa después y tú ya estás al otro lado de la ciudad y tienes que regresar, pues ahí a lo mejor esa urgencia ya son hora y media de tráfico, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que si es un evento que no va a ser, pues tampoco es que vayas a tener un bebé cada mes, ¿no? O sea, va a ser un evento, creo que lo ideal sería la tendencia intermedia o más cercano al área donde está el doctor para que te resuelva rápido algo en alguna situación, esperando que no. O sea, al fin y al cabo muchas de esas decisiones son pensando en lo peor. No, y que además tienes 30 y tantas semanas para prepararlo, ¿no? Creo que el valor de estas pláticas que tenemos es justamente que las pacientes tengan estos tips para que se vayan preparando y que no te tome por sorpresa 15 días antes y todavía no has escogido el hospital. O sea, a mí me parece muy importante este tema de la cercanía, porque definitivamente si tú escoges un hospital que te queda a 3 cuadras de tu casa, pero el médico vive del otro lado de la ciudad, como bien dices, pues a lo mejor si estás en Querétaro no hay mucha bronca, porque cruzar la ciudad te toma 20 minutos. Pero estando aquí en la Ciudad de México se vuelve verdaderamente caótico y hasta angustiante, ¿no? O sea, a lo mejor yo como paciente te hablo y te digo, ya estoy lista, ya me voy para allá, porque además ya tengo 5 centímetros de dilatación,
pero tú estás a 2 horas, entonces cuando llegues vas a llegar a cachar al bebé, porque si hay un paro, porque si cerraron, porque si hubo un accidente. Entonces yo creo que sí es muy importante el pensar que además, y estoy siendo ahora yo abogado del diablo, pensar que el médico también tiene una vida personal, ¿no? Y estoy hablando del ginecólogo, pero del anestesiólogo, pero de la pediatra, pero de la dula, de la asesora de lactancia. Tienes que lograr que todo el equipo se acomode y que a todos nos quede medianamente cerca, porque si el pediatra está cuidando a sus hijos o está atendiendo a otros pacientes, o al ginecólogo le tocó ese día la junta de la escuela del niño, o sea, vaya, son cosas que a veces no consideramos, pero que son de todos los días, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante el considerar un hospital, sí, que tenga lo necesario, pero también que nos quede a todos de paso, ¿no? Claro, y bueno, otro punto trascendental pues es el presupuesto, ¿no? Y yo creo que la recomendación más útil que hablamos en el blog es justo estos pasos a seguir que existen dependiendo si tienes o no seguro de gastos médicos mayores, ¿ok? Hasta no se he metido. Y este es el punto importante. Si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, tú le preguntas a tu seguro qué hospitales te cubre. Uh-huh. Y con base en esa lista, ya lo platicas con tu doctor. Claro. Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, la mayoría de los hospitales van a tener... Bruce, espérate. La mayoría de los hospitales van a tener un paquete de atención. Uh-huh. Y ese paquete pues te dan un presupuesto. Entonces, lo que te sugiero en caso de que no tengas un seguro de gastos médicos mayores es elegir 2 o 3 opciones, vas a esos hospitales, esas 2 o 3 opciones pides, oye, ¿cuánto cuesta el paquete y qué incluye el paquete? Uh-huh. Y entonces con esa información, en algunas de las visitas vas con tu doctor y pues dices, oye, pues estas son las 3 opciones. ¿Tú cuál empiezas, me sugieres? Exactamente, vas. Y la última recomendación que tenemos ahí, y yo creo que debería ser por ahí de la segunda o la tercera que tienes que hacer en pasos a seguir, pues es hacer esa investigación documental, ¿no? En el cual juntas la información de lo que te dice la amiga y de lo que encuentras en las opiniones de Google o en las opiniones del hospital y le preguntas a tu doctor. Entonces, al final es un trabajo continuo que hay que considerar en todas estas semanas del embarazo. Entonces, pues esos son los 5 puntos que consideramos y creo que es una información muy valiosa porque, insisto, todas las mujeres embarazadas al final tienen esta inquietud en algún momento del nacimiento, ¿no? Claro, y estos son los primeros 5, ¿no? Pero hay un documento ahí de PDF que les estamos regalando a las pacientes, que vienen otros 5 puntos, ¿no? Que también consideramos. O sea, hay muchísimas preguntas, pero básicamente creemos que estos son los sí o sí. Y bueno, si tienen más preguntas, pues hay que dejarlas en los comentarios. Dejamos una cajita de preguntas por ahí que en las historias de Instagram, que estaría buenísimo que si surge alguna duda o no tocamos ninguna de esas cuestiones en toda la información que vamos a estar generando esta semana, pues nos la dejen ahí también para nosotros contestarla, ¿no? Sí, pues que nos pregunten. Exactamente. Es el gato, ¿no? Que nos las pregunten y... Bueno, esta publicación va a estar la vamos a poner en las historias y en Pinterest. Entonces estamos como que sumando nuevas cosas. Ya se nos está acabando el tiempo. Nos vemos por ahí seguramente el siguiente lunes. Y pues muchas gracias. A ver si les gusta este formato en el cual estamos platicando. Es un poco más dinámico. Gracias. Que tengas muy bonita noche. Hasta luego. Bye, bye.